También algunos invitados. La Facultad de Ingeniería Civil siempre se siente complacido de tener invitados especiales con una importante trayectoria profesional que viene a enriquecer las capacidades de todos nosotros. En esta oportunidad, gracias a la gestión de la facultad por medio del Departamento de Hidráulica y del INEFRI, hemos logrado traer un invitado que un poco voy a hacer una lectura resumida nomás de su perfil. El ingeniero José Nicolás de Piero Canales, a quien tengo acá ya sentado, en la espera de darle clase. Es ingeniero agrícola de la Universidad Agraria La Molina. El ingeniero de Piero en determinado momento siguió creciendo en conocimientos al desarrollar, para tomar los estudios de maestría en Ingeniería Hidráulica acá en la Universidad Nacional de Ingeniería. Por otro lado, siempre la vocación de querer aprender, y me consta eso de la persona del ingeniero de Piero, su vocación de querer conocer, de querer aprender más, siguió y luego llegó a cursar estudios de maestría en la Universidad de Hannover, Alemania, en el tema de modelamientos numéricos en agua subterránea. ¿Qué más hizo el ingeniero de Piero? Siempre con su avidez del conocimiento, que todos debemos de aprender también eso, buen ejemplo a seguir. Hizo otros estudios varios en instituciones de renombre, como por ejemplo, estuvo en el IHE de Delft, Holanda, muy conocido, un centro de estudios complementarios, muy conocido por muchos hidráulicos de la Facultad de Ingeniería Civil. El ingeniero de Piero también tuvo entrenamiento en cursos especializados en el Instituto de Física Teórica en Trieste, Italia. Y él sigue estudiando. Es un autodidacta muy, digamos, prolífico. Estudia y estudia. Ahora vamos a escuchar un poco de todo lo que él ha hecho de su formación profesional. Como labor académica, aunque no me lo puso en su perfil, como labor académica, el ingeniero de Piero ha desarrollado o desempeña aún quizás en alguna labores académicas a nivel de posgrado y antegrado. Lo hizo acá en la Universidad Nacional de Ingeniería y lo hizo, o quién sabe lo sigue haciendo, en la Universidad Agraria La Molina. Tiene mucho conocimiento y mucho desempeño académico. No está en la ficha, pero el ingeniero de Piero nos acompañó acá en la UNI, en el Departamento de Hidráulica, como profesor principal hasta el año 1998, luego de tener 25 años de labor académica acá en nuestra institución. Ha dejado bastantes discípulos y no van a soltar la lágrima, José. Yo soy uno de ellos y me siento honrado de tenerle a José como ahora invitado, pero también un gran profesional, un gran profesor, mi asesor de tesis. Y bueno, ¿qué les decía? Estoy contento de tenerlo acá. Profesionalmente, ya en el ejercicio de la profesión, no todo es académico, no todo es aulas universitarias. También en el ejercicio profesional, el ingeniero de Piero desde muy joven, nos conocemos muchos años,
¿no? Él era un muy buen consultor en ingeniería hidráulica, trabajando en muchos proyectos. Recuerdo así rápidamente nomás uno en sus años muy jóvenes, cuando se estaba estudiando lo que ahora es la autopista Ramiro Prialé. El ingeniero de Piero fue parte del equipo de hidrología y drenaje para esa obra que ahora ya ustedes lo conocen. Hay muchos más. Por otro lado, el ingeniero de Piero leía al dejar la labor académica en ambas instituciones, tanto en la Universidad Agraria La Molina como en la Universidad Nacional de Ingeniería, fue convocado y se incorporó a la empresa minera Sauber Perú en su estado de profesional, llegando a desempeñar el cargo de gerente de recursos hídricos. Con lo cual, en esa función, cerró su labor profesional dentro de la empresa minera Sauber Perú. Pero ¿qué está haciendo el ingeniero de Piero? Si bien es cierto que le gustan algunos deportes y algunos entretenimientos, le gusta cantar. Sin embargo, José sigue en la actividad profesional y ahora ya como un consultor independiente, consultor, asesor de proyectos de recursos hídricos en Perú, en Bolivia, en Ecuador, y quién sabe por ahí le seguirán convocando conforme conozcan de su experiencia internacional. Bueno, sin más preámbulos, quisiera invitar a hacer uso de la palabra al ingeniero José Nicolás de Piero Lacanales en el tema escenario y retos de la gestión de recursos hídricos en el corto plazo. Adelante, José Nicolás. Muchas gracias, Roger, por la introducción. Bueno, el gusto, sobre todo, yo he sido profesor acá en la UNI muchos años y me ha gusto para dedicarme a la actividad privada. Me viene mi vida totalmente y me fui a la minería. Sauber Perú es una empresa grande, es una de las más grandes empresas mineras de Perú. Y al desarrollar mi carrera llegué a ser gerente de recursos hídricos. Yo era el responsable de la gestión del agua en toda la región minera. Sauber Perú más o menos tiene una producción ahora de 350.000, 400.000 toneladas de cobre fino al año, que es una cantidad muy importante, junto con Antamina, que es otra empresa minera muy importante, y Cerro Verde. Son las tres empresas de mayor producción de cobre en el Perú. El cobre, como ustedes sabrán, en estos años ha alcanzado un precio extraordinario. Hace 20 años estaba en unos $25 la libra, ahora está por los $25, así que puede utilizar una cantidad importante de transferencia de fondos. La minería en el Perú aporta casi el 60% de los ingresos que hay por exportaciones, y tenemos casi $70.000 millones que llegan al Perú cada año por exportación de metales. Tenemos ahora otro tema que es importante, que es la agricultura de agroexportación. Nuestro país ahora ha logrado llegar a los $100.000 millones, una cifra increíble. Cuando yo era profesor en la universidad acá, ya hace 20 años, era increíble pensar que Perú podría llegar a esa cifra, $100.000 millones de exportaciones anuales. En esa época llegábamos a 1.000, 7.000 millones de dólares. Imagínense el cambio, ¿no? Entonces, por eso es importante los retos, hablar sobre este tema de la gestión de los recursos hídricos. El escenario que tiene nuestro país en los próximos años y el cambio que hemos tenido es totalmente distinto al que teníamos nosotros cuando regresamos a la universidad. Cuando yo regresé a la universidad, pues había que buscar trabajo para poder conseguir las prácticas. Y en esa época estaban los proyectos agrícolas de gran envergadura en Perú, proyecto Chirapiura, Majes,
Olmos, etcétera, eran los proyectos de estrella. Entonces uno cuando terminaba la universidad quería ir a trabajar ahí porque eran proyectos hidráulicos grandes, pues había diseños, gestión, muy interesante, ¿no? Ese escenario ha cambiado. Ahora los elementos que mueven la economía en Perú son la minería y la agroexportación, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan. La idea era de esta conferencia, esta charla, es un poco situarlos a ustedes en el escenario actual del Perú, porque evidentemente ya en el desarrollo ustedes están montados y demás. Y entonces un poco a este momento de desarrollo de la carrera uno se pone a pensar, oye, ¿qué voy a hacer cuando yo termine? ¿Cuál va a ser mi orientación? ¿Dónde hay campo? ¿No? La construcción también es un campo muy importante, se mantiene, aunque no ha crecido en términos comparativos con la minería o la exportación, pero se mantiene importante. Entonces es un rubro muy bueno. Pero el gran rubro, creo yo, que se abre para ustedes en los próximos años es el desarrollo de la hidráulica. Entonces quería enfocar desde esa perspectiva mi charla ahora y como dice Roger, aquí trabajamos hace muchos años los modelos estocásticos en aguas subterráneas, era uno de los temas que estaban de moda y ahora por supuesto la hidrología ha cambiado tanto que los modelos difusos o distribuidos son los que se vienen trabajando. Hablamos del siguiente. Entonces yo quería enfocar la charla en estos temas que creo que desde la perspectiva de ustedes es importante mostrarse. Como les decía, ¿cuál es el escenario? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué cosas hay para hacer en el área de ingeniería civil? Y sobre todo en el tema de agua, hidráulica, hidrología, ese campo. ¿Qué cosas hay para mí en estos próximos años? Como digo, el futuro de los próximos 5 o 10 años en el Perú, yo lo veo desde el punto de vista económico muy favorable, pero como ustedes saben, desde el punto de vista político, nuestra situación es muy crítica. Entonces es un tema muy delicado, estamos en una disyuntiva ahora, pero a pesar de eso, seguimos desarrollando. Somos un país que está por sobre el 3% de tasa de incremento del PBI, que supera pues, a los países vecinos, ¿no? Entonces, comparable con Chile, incluso Chile le damos una cifra. Eso significa que en los próximos 5 o 10 años va a haber trabajo. Eso es el mensaje, va a haber trabajo. ¿Qué trabajo va a haber? Hay que definir, de acuerdo a lo que uno le guste en el tema de aguas. Y entonces, aquí en aguas hay creo 4 líneas de acción que ustedes pueden enfocar hacia los próximos años. Uno es el abastecimiento de agua poblacional. El otro es el suministro de agua para el desarrollo agrícola. Y el otro es suministro de agua para sectores productivos. Y finalmente el agua y el medio ambiente, que son los rubros que ahorita están, digamos, en desarrollo en el país, ¿no? Entonces, es importante relacionar a ustedes para que sepan cuáles son los campos en los cuales realmente podríamos trabajar un poco de hidráulica, hidrología, recursos hídricos, gestión. Y hay otros aspectos importantes que se presentan en el corto plazo, que son aspectos estratégicos. Me refiero a que son elementos que pueden alterar la dinámica del desarrollo económico del país, y esos son los riesgos asociados a eventos extremos, o sea, a la presencia de sequías o la presencia de lluvias extraordinarias. Se anuncia, por ejemplo, ya en la general CENAMI, el grupo de desarrollo de estudio del niño, que vamos a tener un niño especial este año 26-27, por lo cual las posibilidades de precipitaciones altas en la zona norte se están presentando, aunque no en la magnitud. Esto va a variar, ¿no? La magnitud es esperada, pero más o menos esa es la tendencia. Y hay una asociación más o menos ya definida, pero no establecida, no precisada, entre la presencia de un niño importante y la presencia de escasez de lluvias en algunas zonas del país, ¿no? Lo cual significa. Entonces, son eventos extraordinarios que se presentan y que seguramente van a condicionar las tasas de crecimiento que tenemos como perspectiva de los próximos años. Entonces, quería un poco conversar con ustedes primero sobre el abastecimiento de agua poblacional, que es uno de los temas importantes. Pasamos a la siguiente slide, por favor.
Bueno, para poder hacer el desarrollo y la gestión del agua en el Perú, tenemos nosotros una institución que se llama ANA, que es la que hace y desarrolla todo el manejo, el planeamiento, ¿cómo se llama? La parte normativa del desarrollo de las aguas, de la gestión de aguas en el Perú. Y este es un poco para que ustedes vean el árbol que tenemos nosotros de instituciones asociadas a la gestión del agua en el Perú, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Esto un poco para comprender por qué nuestro país es tan complicado a la hora de hacer y desarrollar proyectos. Porque todo este enjambre de instituciones tiene que opinar sobre el tema de agua, y entonces para conseguir un permiso, una licencia, una aprobación, tenemos que recurrir a un camino muy largo para poder conseguir las aprobaciones que permitan los procesos de inversión. Este tema, por ejemplo, tiene que de alguna manera darse de salida en los próximos años. No podemos seguir trabajando en el país con un sistema de gestión de aguas tan implicado, tan complicado. El gran problema de aquí es que todo el mundo opina, pero cuando usted pide que alguien tome una decisión, todo el mundo se echa para atrás. Así que ese no es mi problema. Yo opino y digo, pero yo no tengo decisión sobre eso. Entonces, al final, cuando no hay decisiones en el desarrollo de los proyectos de inversión, sobre todo, hay problemas serios, ¿no? Y ese es el gran problema que tiene el sector público en general. En el sector privado, eso también tiene problemas, pero es mucho más rápido, ¿no? Se decide una cosa y se decide y se hace. Pero acá no, sí se hace, pero no, que cambiaron. Hemos tenido ministros de los últimos 3, 4, 5 años, como 5, 6, 7 ministros del ministerio, en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Agricultura, de tal manera que las decisiones se traban y eso impide que se puedan concretar los proyectos. ¿Sigamos lo siguiente? Entonces, creo que al accionar en los próximos años, nosotros tenemos que visualizar, creo, desde esta es mi perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista, necesitamos hacer los diseños de planes de acción que nos permitan, porque muchas veces se habla de planes de acción de 15, 20 años, y me he topado con muchos planes de acción de 15 o 20 años que no han funcionado, se han quedado estancados, son solamente buenas intenciones, buenas ideas, pero no concretan. Entonces necesitamos pensar siempre en el corto plazo y en el mediano plazo. Somos un país en principio cortoplacista que no tiene una visión de futuro muy clara. Entonces necesitamos trabajar acciones en corto plazo para concretar los pasos que necesitamos para avanzar en el desarrollo del país. Necesitamos ordenar la estructura del Estado para poder permitir que todos estos procesos de decisión sean mucho más rápidos, sean accesibles, sean directos y no pasen por toda una serie de trámites. Todo el mundo quiere firmar la hoja de autorización, nadie quiere, lo repito, tomar una responsabilidad sobre sí mismo. Tenemos un gran problema, ustedes que son jóvenes, seguramente lo van a lidiar en algún momento de su carrera, el gran problema de la corrupción en el sector privado y en el sector público. Nuestro país está siendo invadido, está siendo afectado, dañado por este proceso de corrupción que es muy, muy difícil de controlar y viene avanzando ya desde hace muchos años. No es un problema de ahora, de 2 o 3 años, es un problema de hace 10 o 15 años que ha comenzado, ¿no? Incluso hay textos, trabajo sobre el proceso de corrupción en el Perú de la época post-colonia, y es un tema que ustedes van a tener que enfrentar. Nosotros, en mi generación, pues no lo hemos sentido tan fuerte, pero de acuerdo a lo que he visto, es un problema que está presente en todo el mundo, ¿no? Todos los contratos del sector privado, público, por ejemplo, están bañados de este gran problema de la corrupción que necesitamos eliminar de nuestro país si queremos ser un país serio, ¿no? Y respetado, ¿no? Y hay que reestructurar esa relación entre el sector privado y el sector público, porque el sector público va por su lado y el sector privado va por el otro lado, cuando para poder hacer un plan de desarrollo nacional necesitamos estructurar acciones. Y lo digo desde mi experiencia en el sector privado, ¿no? Cuando nosotros teníamos proyectos en el sector minero para desarrollar, era muy difícil conseguir que el sector público se adhiera a esos proyectos porque tenían mucho temor, ¿no? Con la idea de que la minería es contaminante, que debería hacer daño,
tomaban su distancia, sí decían puedo apoyarlo, pero no puedo involucrarme, ¿no? Porque si no me van a ver como minero. Entonces, pero hoy en día, pues la minería es justamente la actividad económica que nos está sacando adelante y que tenemos que mostrar. Sigamos un poco más tiempo. Entonces, en este tema del crecimiento poblacional tenemos que resolver varios problemas. Primero, uno, no todo nuestro país tiene acceso al agua potable. Casi un 9% de nuestra población, lo cual significa casi 2.7 o 2.8 millones de personas, no tienen acceso a agua potable. Y segundo, el 70-75% tiene acceso a agua residual, o sea, tiene sistemas de desagüe. Entonces, los sistemas de alcantarillado y todo no cubren toda la población. Y lo tercero es que el agua residual de nuestras poblaciones van directamente al río o no directamente. Eso, desde el punto de vista de visión de desarrollo, es una vergüenza. Yo he estado fuera del país y realmente me da vergüenza decir que nuestro país casi el 60 o 70% del agua residual va cruda o va cruda. Eso ocurría en Europa, en otros países, en Asia, hace 50 años. Pero eso sigue ocurriendo en Perú. Y me da vergüenza porque recién acabamos de hacer un aeropuerto internacional de última generación. Y cuando ustedes salgan por el aeropuerto van a ver que al costado hay pueblos jóvenes que tiran directamente el agua del Sado al río Río. Eso es una vergüenza, eso no puede ocurrir. Ni Santiago de Chile tiene eso, ni Bogotá tiene eso, y nosotros tenemos esa experiencia. Entonces, ese es un reto de resolver el problema tanto de abastecimiento poblacional a nuestras poblaciones como poder manejar el agua residual. Y el agua residual hoy en día en el mundo es un recurso recuperable, aprovechable para desarrollar otro tipo de actividades. Ahora estamos comenzando, hay un ejemplo muy interesante en Arequipa, que es la empresa Cerro Verde, minera. ¿Qué ha hecho Cerro Verde? Para hacer minería yo necesito agua. Entonces Cerro Verde dijo, mira, no hay recurso hídrico, no quiero recuperar, entonces me voy a tomar el agua residual de la ciudad de Arequipa, la voy a tratar, parte la voy a usar en mi operación y parte la voy a tirar al río para que siga discurriendo y los agricultores la puedan utilizar a otra parte. Entonces resuelve un problema. Primero, de subsistencia. ¿Por qué? Porque como la población va creciendo en el tiempo, el agua residual comienza a subir. Normalmente es 80% del consumo de agua se va como agua residual. Entonces, la operación minera tiene agua asegurada por muchos años y segundo, resuelve un problema ambiental, que es uno de los temas importantes. Pero ese es un ejemplo importante, ese es un tema muy... Así que en eventos internacionales, por ejemplo, Chile se muestra como el país que ha resuelto el tema de agua de la desalinización. Sí, han hecho un esfuerzo muy grande y en Chile desalinización es un tema pues, del día, ¿no? Ellos manejan caudales de 2.000, 3.000 litros por segundo como desalinización. Nosotros recién estamos en 100 litros por segundo, 200, con cierto. Así estamos avanzando. Pero lo que hemos hecho en Arequipa es un ejemplo interesante. Eso se podría hacer no solamente con Arequipa, se puede hacer y se va a hacer en Hilo, con el agua. Hilo es un puerto muy bonito, es el puerto más bonito que hay, que he visitado yo en Perú, de los chicos, ¿no? Hilo es así de bonito porque la minería está presente. Y Hilo lo que ha hecho es, a la planta de tratamiento de aguas residuales, Sao, la empresa minera, está construyendo la empresa una planta de tratamiento de aguas residuales de última generación. Entonces va a tomar los lodos, los va a utilizar para usos agrícolas y el agua tratada la va a usar una parte para la ciudad de Iquitos y otra parte para la producción minera. Y entonces resuelve un problema también. Entonces hay iniciativas de ese tipo que se pueden trabajar. Y en esos proyectos hay mucha ingeniería civil. Hay cálculos hidráulicos, hay cálculos hidrológicos, hay cálculos de consumo, hay todo el tema de desarrollo de infraestructura hídrica, que eso es importante, ¿no? Para que ustedes estén acá. Entonces, y el gran problema que tenemos nosotros que resolver y que sea un reto para ustedes es cambiar el río Rima. El río Rima es una cloaca, es un río que recibe desagües, aguas contaminadas. Y en los próximos 20 años el río Rima debe ser otra cosa. Debe ser un río donde la gente se vaya a bañar,
donde los niños vayan los fines de semana, el día domingo, a bañarse, a disfrutar de todo el ambiente del río, que es eso debería ser el río Lima. Y eso implica todo un trabajo de inversión, porque significa hidráulica, necesita manejo de redes de aguas residuales, es decir, una visión ecológica de desarrollo. Es todo un cambio de visión, y eso debería dar no solamente el río Lima, el río Chili, en Arequipa, otro gran tema, ¿no? El río Chili se ve muy bonito, pero también tiene un problema de ese tipo. O el río Chicama, en el norte de Trujillo, el río Moche, una vergüenza. Entonces, ustedes van a verlo. Cuando ustedes vayan a estas ciudades del Perú, van a ver cómo están los ríos. Se convierten en desagüe. No son los ríos que deberíamos tener como un país medianamente desarrollado, medianamente que se respete a sí mismo para mantener esa estructura y esa condición ecológica, ¿no? Y entonces, en este caso del río Rima, por ejemplo, es un caso emblemático, lo digo, yo he visto, seguido de cerca, hay como 10 instituciones que están a cargo del río Rima. Hacen un seminario, webinar, hacen reuniones, todo el mundo opina, sí, hay una legislación increíble. Hay un proyecto coreano de hace 10 años, 15 años que está ahí. ¿Y quién toma acción? ¿Quién está haciendo? El ANA dice, ya estamos trabajando en el río Rima, vamos a resolver el problema. El ANA lo único que está haciendo es lo que ellos llaman descolmatar el río Rima, y los hidráulicos lo conocemos. El problema no es descolmatar el río, el problema es manejar, dejar que el río discurra de las condiciones más normales posibles para que ponga establecer un equilibrio entre su dinámica natural y el entorno. Ese es el gran tema. Y ahí hay hidráulica, hay conocimiento de hidráulica de alguna manera también avanzado. ¿Qué metas tenemos para el año 2030? Hay un punto que ustedes seguramente han escuchado. La OCDE es un grupo de países en el mundo que se supone que tienen altos estándares de manejo ambiental, económico, social. Nosotros queremos pertenecer a ese grupo como país. No somos ahora. Chile está, por ejemplo. Entonces, Colombia está también en el camino. Pero es un grupo pequeño. Cuando lleguemos a la OSD, quiere decir que tenemos estándares altos de gestión ambiental, de gestión social, de desarrollo económico. Y ahí queremos llegar como país. Eso debe ser una meta. Y eso está ya cerca. En unos 2 o 3 años de repente lo hacemos. Pero ¿qué pasa? Tenemos gobiernos como que tenemos ahora que ni la ven, ¿no? Ni idea tienen de qué cosa es eso. Pero esa es tarea de ustedes en los próximos años. Hacer que nuestro país se convierta en un país respetado, pues, en América Latina, ¿no? O sea, cuando ustedes vayan a una reunión latinoamericana, ¿de dónde eres? De Perú. Ah, Perú está la paz. No, Perú es Perú y estamos así, ¿no? Desde el punto de vista económico, sí, ustedes saben que el arte, todo, pero desde el punto de vista de desarrollo de la cultura hídrica, deberíamos ser también un país así, respetado por todos, ¿no? Ese es el objetivo de en los próximos años, ¿no? Entonces, la idea al final es lograr que se constituyan grupos de tarea de trabajo para poder reducir esos espacios de tiempo que hay acá. Estos son los espacios de tiempo para desarrollar un proyecto, por ejemplo, de tratamiento de aguas residuales y de suministro de agua corrosiva, que pueden durar 4, 6, 8 años. Hay gente que está esperando 6, 8 años para que resuelvan su expediente de la construcción del sistema de tratamiento de aguas y distribución de aguas residuales. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, con esa dinámica vamos a tener un plan, y tenemos un plan. Lo leí por ahí, había un año, hasta el año 2025-2026, pero que ha avanzado 10, 20, 30%, no más. Entonces, hay otro gran tema en el Perú, que es, cuando yo era estudiante, éramos un país pobre, no teníamos dinero, bueno, nos tratamos como un país de tercer mundo. No, ahora no somos un país de tercer mundo, somos un país de ingresos medios. Lo que nos falta es capacidad para gestionar. No tenemos gente idónea, honesta y responsable que gestione los proyectos, que saque adelante los proyectos. No, todo el mundo quiere ubicarse en el aparato público para ganar parte y sacar su parte, ¿no? Y eso no puede ser parte de la cultura nacional. Eso tiene que cambiar. Y ustedes van a estar en esa etapa de cambio. Siguiente, por favor. El otro gran tema es el tema de Lima. Lima es una ciudad que ha crecido descontroladamente. Estamos por los 11 millones de habitantes.
¿Qué pasa si ocurriese un evento extremo como una sequía, por ejemplo, en la zona de Lima, en las cuencas que alimentan Lima? 1 o 2 años secos, Lima tiene problemas muy serios para suministrar agua. Entonces hay que hacer proyectos que nos permitan evitar esa situación, y eso es prevención. Sao Paulo ha tenido problemas muy serios desde el año 2015. Montevideo ha tenido serios problemas en el año 22. Chile viene con un proceso de sequía de varios años. Entonces, toda esta gente ya está trabajando en este tema. Pero no veo en el Perú que hay una misión. ¿Qué va a pasar en el Perú? La única fuente de alimentación que tenemos para Lima viene del otro lado de la cordillera a través de un túnel que suministra casi 300 millones de los 700 millones de metros cúbicos que consume la ciudad o la urbe, ¿no? Si esos 300 bajan a 100, estamos en serios problemas. ¿Y quiénes van a ser los primeros que van a sufrir? Las zonas periféricas de Lima. Entonces, ahí va a haber un problema serio. Entonces, eso no se puede trabajar cuando el problema ya está encima. Hay que trabajarlo previamente, hay que visionar. Y en un congreso que hicimos el año 2004, acá vino el que fue el director del equivalente que será PAL de Río, y ellos, por ejemplo, construyeron lo que se llama sistema redundante. El sistema redundante es cuando usted tiene un sistema y tiene en stand-by otro sistema paralelo que puede entrar en cualquier momento a operar cuando ese sistema le pasó. Redundancia. Y la redundancia tiene un costo de oportunidad. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Y eso implica, por ejemplo, hay que traer agua para Lima, del otro lado de la cordillera, hay que sacar aguas de desalinización de Lima. Hay una planta de tratamiento de agua desalinizada ya en el sur, en Santa María, en la playa de Santa María. Entonces hay que hacer todo un trabajo de desarrollo, de planeamiento para suministrar agua a la población de Lima y permitir que en caso de que se presente una sequía podamos tener disponibilidad hídrica para poder mantener una economía de la ciudad. Adelante, por favor. El otro gran tema es nuestra agricultura. Como les decía al iniciar el tema, nosotros ahora pues, somos uno de los más grandes. Hemos desplazado a Chile en exportación de varios frutales. En arándano somos el número 1, en palta somos el número 2 en el mundo. En mango somos el número 5, en uva somos el número 1. O sea, exportamos al mundo frutas y tenemos un ingreso importante cada año. Esto se ha conseguido a lo largo de 20, 25 años. Hemos introducido solamente en el norte del Perú el río tonificado, solamente en el norte, en la zona, en la costa sur y en la sierra del Perú, el río tonificado casi no existe, es muy poco. Entonces hay un gran reto de introducir riego tonificado en la agricultura de costa en el Perú y también llevar riego tonificado a la sierra. Porque en la sierra lo que se hace es un riego que llaman por secano, o sea, con la lluvia y riego por gravedad. El riego de gravedad tiene una eficiencia de orden de 30%, entonces se pierde mucha agua. Y segundo, no hay sistemas de regulación, o sea, no hay sistemas de reservorios para poder retener el agua de lluvia y poder entregarlo durante la época seca. Tanto reservorios grandes como reservorios chicos. Segundo, los reservorios famosos se construyen. Oye, yo quiero un reservorio, vamos a ver, vamos a un reservorio. Oye, la comunidad quiere otro reservorio. No, así no se construyen los sistemas de regulación. Los sistemas de regulación se construyen articuladamente en una cuenca, que es la unidad de gestión. Y se dice, acá puedo hacer este reservorio, acá sí no, acá sí, y este sirve para esta área, este sirve para esta otra, y estos dos se articulan, y primero va este, después va este, después va este. Llega un plan de desarrollo de infraestructura hídrica de regulación para atender las demandas actuales y las demandas futuras. ¿Cuáles son las demandas futuras? El famoso cambio climático. Se dice que por cambio climático las precipitaciones en la zona sur de Perú van a disminuir, aunque las sequías van a ampliar. Son, digamos, ideas generales que da el análisis del cambio climático, pero en Perú falta hacer un análisis mucho más detallado para determinar qué cosas y qué problemas se pueden presentar en cada zona. Pero en principio, los sistemas de regulación tienen que trabajarse con perspectiva presente y futura.
Eso significa desarrollar reservorios de regulación pequeños, medianos y grandes y articularlos. O sea, hacer sistemas de regulación. No hacer un reservorio por acá, otro reservorio por allá, porque me lo pidieron la comunidad aquí. No, eso no funciona. Eso es hacer una inversión que no es necesariamente eficiente. Y segundo, necesitamos mejorar nuestra eficiencia de riego porque es el orden del 30%. Es una de las más bajas de América Latina. Nuestra eficiencia de riego no puede mantenerse el 30%. De hecho, unos cálculos por ahí, si llevásemos el 30% al 40% de eficiencia, solamente con aumentar 50%, ya tendríamos como 800 o 1000 millones de metros cúbicos por año adicionalmente. Y cada reservorio grande que podemos construir en Perú está en el orden de 200 o 300 mil, o sea, tranquilamente equivale a 4 o 3 o 5 reservorios grandes. Entonces, pero el gran problema de la gestión de reducir la eficiencia, de aumentar la eficiencia de 30 a 40 es un problema cultural. Hay que enseñarle y hay que demostrarle al agricultor que mejorando la eficiencia de riego, de aplicación de agua, se está ganando, porque puede tener más área de riego y puede lograr mayor rentabilidad. No es cuestión de llevar la idea como ingeniero iluminado, hoy le digo a los agricultores, oye, hay que subir la eficiencia de riego, ya, bonito, vamos a poner la presora, y tronco. Ustedes se van, a los 2 o 3 meses el sistema no funciona, porque ellos no lo consideran parte de su forma de manejar el agua. Y de eso se trata, de que lo incorporen como parte de su cultura de gestión del agua, y esa es otra parte importante. Y los sistemas de riego tecnificado hoy día pues, han evolucionado. Tenemos drones para determinar el contenido de humedad del suelo, tenemos drones para saber en qué momento hay que regar y en qué momento no hay que regar, tenemos sistemas de riego tecnificado que permiten entregar no solamente agua, sino también el fertilizante foliar. O sea, ya ese sistema está trabajando. Por eso es que estamos con esos niveles de producción en el norte de Perú, porque hemos introducido ahí tecnología de punta para desarrollar la agricultura, ¿no? Entonces, son temas que tenemos que abordar en el Perú en los próximos años. Y el tema de recarga artificial de acuíferos. Recarga artificial de acuíferos significa que ustedes tienen agua de excedente de lluvia y en vez de que esa agua se vaya al mar o poner en un reservorio que se puede evaporar, la introduzco en el agua subterránea. Pero para eso tengo que hacer infraestructura. ¿Qué tipo de recarga de acuífero hago? Hago mediante pozos, hago mediante zanjas. ¿Cómo la introduzco? ¿Dónde la introduzco? ¿Para qué? ¿Cuánto volumen puedo introducir? Ese es uno de los temas, por ejemplo, lo tiene ahora ICA. ICA es uno de los centros en el centro de Perú que produce también importantes cantidades de arándanos y espárragos. ICA está bajando sus niveles de agua subterránea y entonces hay que incorporar recarga adicional a la normal de agua subterránea y eso es recarga artificial de acuíferos. Y hay que hacer un plan nacional para recargar los acuíferos. Y para eso hay que determinar cuántos acuíferos tenemos. Y para eso hay que saber qué volumen de acuíferos tenemos. Y para eso hay que saber qué técnicas podemos aplicar. Todo eso es ingeniería hidráulica. Eso es ingeniería hidráulica. Que hay que trabajarla. Pero no dejarla ahí a ver que a alguien se le ocurra hacer recarga artificial de acuíferos y punto. No, eso no puede seguir así. ¿Cómo es Colombia tiene un programa de recarga artificial de acuíferos. La India es uno de los líderes en el mundo en ese tema. Israel ni se diga, ¿no? Entonces, hay tecnologías que tenemos que acceder y eso es hidráulico. La siguiente, por favor. El suministro de agua a los sectores productivos, dentro de los cuales, por supuesto, lo pongo yo, que es el tema de la minería, ¿no? Siempre se dice que la minería se lleva el agua, contamina, las cabeceras de cuencas, todos los temas que hay. Pero la minería solamente utiliza el 2% del consumo de agua en el país. Sin embargo, produce el 60% de la exportación. Sí, genera un impacto, eso es así, genera un impacto. ¿Y cuál es la tarea? La tarea es que nosotros trabajemos en ingeniería para hacer que ese impacto sea mínimo, con una ingeniería seria, ver mecanismos por los cuales yo puedo manejar adecuadamente el agua en el sector minero para reducir mi consumo de agua y segundo, para evitar la contaminación. Hay un agua que se llama agua de contacto. Es cuando usted abre una mina, un pit y llueve, entonces el agua cae encima del material de la mina y como ese material ha estado millones de años bajo cubierta, tiene una característica de reacción con el agua y el oxígeno distinta, usted rompe y lo pone entonces ese es el material expuesto a oxidación, de manera que cuando viene el agua, eso se puede reducir. Si se puede reducir, puede generar lo que llaman el agua ácida. Y
Y el agua ácida en las operaciones mineras es muy serio. ¿Por qué? Porque el agua ácida tiene un pH muy bajo y un agua con pH muy bajo tiene una capacidad de solución de los metales pesados. O sea, pasa agua ácida y comienza a levantar todos los metales pesados que están ahí, los va cargando y se los lleva. Saben que cuando ustedes ven agua ácida tiene un color rojo, amarillo. Esa es la razón. Entonces, eso hay que controlarlo. Hay que hacer todo un trabajo. Y ahora hay lo que se llama, esta es una reunión muy personal, ingenieros ambientales. Los ingenieros ambientales se forman para ver todo: agua, suelo, aire, de todo. Pero no entran a la profundidad de los temas. Le entran, para mí, al overview, no le entran al fondo. Entonces, hay temas hidráulicos que hay que manejar desde la perspectiva de la gestión del agua en minería, que tienen que ver con modelos hidrogeológicos, gestión de aguas subterráneas en operación minera. Hay modelos hidrogeológicos, flow, hay toda una serie de herramientas. ¿Y quién puede hacer eso? Alguien que conozca el agua. No le van a dar a alguien que conoce así nomás, para que se meta a la computadora. No, tiene que ser alguien que conozca el agua. Y esa es una de las tareas que hay que hacer en el minero. Trabajar en agua superficial y subterránea para poder mejorar e implementar tecnología que nos permita hacer una operación minera exitosa, viable y que no afecte el medio ambiente. Ese es un punto importante. El otro sector es el sector energético. Nuestra capacidad de generación energética casi se ha estancado. Necesitamos incrementar nuestra capacidad de generación energética. ¿Por qué? Porque tenemos un potencial muy alto. 360.000 gigawatts tenemos por año como capacidad. ¿Cuánto sacamos? 5%, 10% de esa capacidad instalada. ¿Y por qué tenemos capacidad de generación hidroeléctrica? Ustedes lo pueden entender. Activamente se lleva mecánico Río Sur. Tenemos caudal y tenemos altura. Si usted tiene agua y tiene una altura, ¿qué cosa es? Gamma QH, potencia. O sea, tienen potencia prácticamente natural en los Andes. Lo que hay que hacer es manejar esa potencia y traducirla en centrales de generación. Necesitamos desarrollar centrales de generación hidráulica. ¿Por qué? Porque además es una energía limpia. La energía, referencia sucia, es la que viene con el diésel, que es fácil, ¿no? El diésel, quemo diésel, pues tengo energía atrás. Pero si yo utilizo agua, tengo energía limpia. Si utilizo energía solar, tengo energía limpia. Si utilizo energía eólica, tengo energía limpia. Entonces, ahora estamos en la era del desarrollo de las tecnologías limpias. Y la tecnología limpia que está más cercana a la formación de ingeniería civil, ¿cuál es? Es hidroeléctrica. Pero no tenemos pues un programa agresivo de generación hidroeléctrica, deberíamos tenerlo. Uno de los problemas que hay que resolver es el tema ambiental, porque dicen que como el río viene y lo regulas para generar energía eléctrica, le estás cambiando su dinámica natural. Es cierto, le estás cambiando. Pero tenemos que hacer los trabajos para regular aguas abajo, regular aguas arriba, de tal manera que podamos acercarnos al régimen natural del río y evitar el impacto que tiene sobre la dinámica natural del cauce y sobre el entorno del ecosistema que tiene el río en la parte de aguas arriba. Entonces, ahí hay todo otro tema también de hidráulica y medio ambiente. Entonces, ese es otro área que no estamos trabajando y que tiene que trabajarse. ¿Y por qué insisto en esto? Porque les he hecho el preámbulo. En los próximos años en Perú va a haber dinero, va a haber fuente de inversión, va a haber recursos y hay que trabajarlos. Y no dejar que se lo lleven los sinvergüenzas dentro de los que están metidos en la producción. Hagamos que este país, con esos recursos que tiene, trabaje esos elementos que tiene. Entonces, creciendo. Y ese es otro tema del medio ambiente que también quería hacer el comentario. El gran problema que tenemos hoy en el Perú, desde el sector minero, es la minería ilegal, que está tomando niveles que están fuera de control, porque han logrado tener poder político, se han metido en el Congreso. Entonces, esta gente, con estos precios de los metales del oro, sobre todo, y del cobre, esta gente mueve mucho dinero. Entonces, se dice que el oro ilegal que produce el Perú, que se va a Bolivia y se ha exportado, es tanto como el producto formal que nosotros estamos generando en oro en el país. Esa es una cantidad muy grande de dinero. Y eso se presta a que esta gente tenga recursos para poder obtener tecnología, herramientas, equipos, ¿me entiendes? Todos estos sistemas de seguridad. Entonces hay un gran temor a la minería ilegal, como dice el presidente, y la prueba de eso es Madre de Dios.
Como ustedes vayan a cualquier evento internacional sobre gestión de recursos hídricos o ecosistemas, le van a mencionar Madre de Dios. Madre de Dios es una gran vergüenza, porque sigue y sigue y sigue creciendo. Todo el mundo habla de Madre de Dios, que están dinamitando las dragas. Sí, también, pero ¿y qué pasa? Sigue creciendo, no pasa nada. Porque han hecho su ley para precisamente mantenerse y poder continuar trabajando. Y esto nos puede destruir de toda una área, como es Madre de Dios, que es una área que estaba dentro de las áreas pues, selectas en el mundo de equilibrio ecosistémico. Ese es otro tema que tenemos que resolver. Ese es un tema asociado más a la gestión del agua, y para eso también tenemos que establecer metas, ¿no? Programas estructurados para el manejo adecuado de los límites máximos comprensibles y los ECAs. ¿Saben nosotros? Los ECAs son los estándares de calidad ambiental que se dan en el país, que están regulados para el agua, para el aire y ahora el suelo. Hay ECA suelos, ECA agua y ECA aire. O sea, esas son las condiciones de calidad que debe de mantener en un determinado área o sector esos tres elementos. Entonces, los LMP, los límites máximos permitidos, es con qué características puedo yo entregar agua usada al medio ambiente para que no altere los ECA. Entonces, esos son los límites máximos permisibles. Entonces, por eso que una minera, antes de arrojar agua usada, ¿verdad?, tiene que tratarla y llevarla a las condiciones tal que permitan mantener el ECA del área en la cual está trabajando o del área en la cual tiene los cuerpos de agua de receptores. Entonces, ese es un tema también muy interesante y eso tiene que ver con química. Entonces, yo los exhorto también a los jóvenes aborden el tema de la química. La química es un tema un poco retador desde el punto de la perspectiva de la ingeniería civil, esa vinculación. Otro tema, por ejemplo, que es retador, yo conversé también con Roy y con ella. Oigan, los estudiantes ahora de ingeniería civil, esos medidores de flujo, el PARSHA, los tubos de Pitot, los vertederos, son medidores de flujo, digamos, tradicionales, funcionales y fundamentales. Pero estamos en la era de la medición con sistemas electrónicos. Ahora las mediciones de flujo se hacen con sensores. Las mediciones de velocidad se hacen con ultrasonido o con electromagnetismo. Entonces, ustedes tienen que tener elementos de electrónica y de física para poder acceder a un trabajo. Ustedes van ahorita, saben, vamos al sábado de la era, dicen, oye, a ver, chequea a ver si los medidores de flujo están también medidores de flujo. ¿Sí? ¿Qué tipo? ¿Qué son lógicos o son digitales? No, son digitales. ¿Qué tipo de patrón de señal tienen? Pucha, ¿qué hacen? Tienen que conocer, tienen que estar preparados desde el punto de vista electrónico para ver lo que es el hardware, como para la parte del software también para manejar ese tipo de señales. Entonces, ahora las mediciones se hacen en línea. O sea, yo mido el flujo a 60 kilómetros, que es lo que hacíamos el sábado, a 60 kilómetros estoy sacando agua del pozo, correcto. Saco agua de ese pozo y por señal la llevo a mi pantalla que está en el campamento y estoy sabiendo cuánta agua estoy sacando de ese pozo. Segundo, no solamente eso, sino que introduzco limitaciones para que la velocidad o el flujo del pozo no varíe más de un valor o de otro. Entonces lo seteo para que la bomba trabaje dentro de cierto rango. Y lo tercero, en los sistemas de medición de pozos de agua subterránea ahora se introducen lo que se llaman variadores de velocidad. Los variadores de velocidad, ¿qué son? Son elementos que se introducen para poder variar la velocidad angular de la bomba. La bomba se mueve con una velocidad angular, con eso va generando la succión y jala el agua, ¿cierto? Entonces, si lo doy más velocidad, cambia a otro flujo. Si le bajo la velocidad, cambia a otro flujo. Entonces, se ha encontrado que la mejor forma de ahorrar energía es adecuar la velocidad de la bomba para poder extraer el flujo que uno quiere con la altura de carga que necesita generar. Entonces, todos esos temas, variadores de flujo, las corrientes parásitas que se generan los variadores, por ejemplo, es otro de los temas que hay que trabajar también porque malogran o dañan la sensibilidad de los sensores. Todo ese tema de electrónica, los elementos, yo no digo que se hagan antes, pero el ingeniero civil ahora debe saber cómo se herramienta, porque va a trabajar con eso. No solamente sentarse en el computador a aprender a hacer correr programas
no sé, para hidrología, para mecánica de fluidos, para sólidos, etcétera, sino también hay que trabajar otras componentes de la parte integral. Eso te da diversidad y capacidad para adaptarte. Y la gente de la UNI es gente capaz, pues. O sea, la gente que llega acá es gente con nivel. Entonces, mira, te dan los elementos, caes parado en cualquier sitio. Eso es así. Eso es normal. Pero hay que ser capaz de tener las herramientas y hay que visualizar una formación de ese tipo. Adelante, por favor. Entonces, acá están dos elementos estratégicos que estaba hablando, que son el tema de pronóstico y gestión de sequías. Yo trabajé en un programa de gestión de sequías en el sur, en apoyo de Saula, y con participación de ISAE de Rosario, un plan de gestión de sequías. ¿Qué es eso? Oye, imagínate que hay una sequía de 1, 2 años, 3 años, a esta vez. ¿Qué vas a hacer para manejar el agua? No, primero la agricultura, si no, no van a. Está bien, ya, dale todo el agua. Y si no das agua a la minera, ¿qué pasa? ¿De dónde van a venir los fondos para poder subvencionar los proyectos y los planes de desarrollo y las inversiones que tienen que hacer? No, entonces hay que conversar un plan de gestión. Tercero, que estado de movimiento. Una sequía la anuncia, dicen, bueno, este año va a ser año seco, y lo anuncian en el mes de noviembre, diciembre. Llega el mes de marzo, abril, mayo, junio, y todavía no comienzan a hacer los planes de trabajo. Entonces, deberían estar preparados los planes de trabajo para ponerlos en acción cuando viene y se avisora una sequía. La sequía no es una sequía, no, hay sequía de orden 1, sequía de orden 2, de 1 a 3, eso se llama umbrales de sequía. Entonces, en función de los umbrales de sequía, hay que diseñar la forma de manejar esa escasez de agua. ¿Y eso qué es? Eso es hidrología. Esa es gestión de recursos hídricos. Esa es gestión de agua subterránea, es gestión de agua superficial. Entonces, ahí entra también la formación de recursos hídricos. Entonces, hay eso en cambio. Y la idea es que hagamos en el país un plan de gestión de sequías. ¿Qué pasó en el norte? ¿Qué pasó en el centro? ¿Qué pasó? Y tener todas las herramientas, porque ahora tecnológicamente tenemos las herramientas, lo que hay que estar preparados para poder implementar esas herramientas y poder salir adelante con una acción a tiempo, no después de que pasó la sequía, no, es el momento en que la sequía ya está llegando, ahí hay que actuar. Entonces, ese es uno de los temas. Y el otro tema es el control de alertas en la zona norte, cuando enfrentan las lluvias por efecto del Niño. Toda una red de estaciones pluviométricas, meteorológicas para detectar cuánto es la lluvia, cuál es la dirección de la lluvia, la intensidad de la lluvia, hacer los modelos para generar los hidrogramas y decir, oye, por aquí el caudal que puede venir son 5.000 cubos, no, son 1.300 cubos, no. Entonces, todo ese programa debe estar estructurado y deben participar los que tienen que participar, CENAMI, el IGP, la universidad tiene que estar presente para que contribuyan, los estudiantes vayan ahí, que aprendan y en campo. Entonces, tengamos todo un plan estructurado para abordar el tema de lluvias extremas, no solamente con la predicción, sino también con la acción de mitigación que se llama, ¿no? O sea, las acciones concretas, ¿no? ¿Cómo generamos un problema, un proyecto o un plan de drenaje, por ejemplo? El gran tema, ¿cómo drenamos Piura cuando hay una gran lluvia? ¿Qué planes tenemos? ¿Se están trabajando eso? Para una lluvia de 120 o 150 milímetros por día o de 250 milímetros por día. ¿Qué acciones y qué tipo de acciones hay que implementar en Piura para poder drenar las ciudades bajo esas condiciones? Lo tenemos. Cuando llueve en Piura, en la ciudad hay que drenar el agua, pero el río Piura, que está al costadillo del tren natural, también sube, entonces no hay dónde botar el agua. Y entonces hay que derivar el agua hacia otro sitio. Entonces son temas de hidráulica, de hidrología. Ahí hay know-how de gestión de recursos. Adelante, por favor. Bueno, eso es lo que podría mencionarles a ustedes y estoy dispuesto a atender las preguntas, pero antes que ustedes tengan conforme. Como cabe mencionar, el río de Piura está muy presto a resolver las preguntas que ustedes tienen. Así que siéntanse libres, jóvenes. Una consulta. ¿En el Perú alguna vez se ha desarrollado algo parecido como hicieron una red de hidroeléctricas en Estados Unidos? ¿O se planeó en algún momento hacerlo
acuerdo? Y si hubo esa planificación o el querer hacerlo, porque no llegó a ejecutarse, porque hasta ahora no tenemos centrales hidroeléctricas como tal. Gracias. Miren, antes en el Perú teníamos los sistemas de generación eléctrica aislados. Era el sistema norte, el sistema sur, el sistema centro. Ahora todo nuestro sistema de generación de energía está conectado. O sea, si usted genera energía en Puno, la puede utilizar en Cajamarca. O si usted genera energía en Cajamarca, la puede utilizar en Puno. Acá el tema es cuánta parte, la matriz de generación en el Perú es básicamente hidráulica, o sea, hidroeléctrica. Pero la cantidad o el porcentaje que hay de hidroelectricidad es relativamente bajo. Sin embargo, tenemos ahora el desarrollo en auge, la incorporación de centrales térmicas, perdón, de centrales solares y las centrales eólicas. Las centrales, la última central grande que hemos hecho es la de Chacra, más o menos de 400 megas. Esa es la central que está en serio. Entonces necesitamos desarrollar centrales como Chacra, por lo menos unos 3 o 4 en los próximos años, para poder aumentar nuestra capacidad potencial de generación hidroeléctrica. Pero ahora la ventaja es que tenemos ya la red nacional, o sea, se construye una hidroeléctrica y usted la conecta a la red y la distribuye en todo. Ya no es para la zona misma, sino ya tenemos esa herramienta. Lo que nos falta es planear dónde y qué potencia tenemos que asignarle a las diferentes opciones del plan de desaceleración de centrales hidroeléctricas en el Perú, ¿no? En la vertiente oriental de Perú hay un gran potencial porque ahí viene una gran cantidad de lluvias y eso nos permitiría trabajar. Chacra, por ejemplo, está en la vertiente oriental, sobre el río Boyaca. Así como Chacra necesitamos desarrollar en el Marañón, por ejemplo, hay 2 o 3 posibilidades de desarrollar en el río Marañón. Pero esa energía no se consume ahí, sino va a la red, debe ir luego a la red y en la red se distribuye a nivel nacional. Pero nos falta esa fuerza de introducir la generación hidroeléctrica en la producción eléctrica. Sí. Creo que en el Chillón había un proyecto, No, Chavimochi es en el norte. Chavimochi es un proyecto de desarrollo agrícola muy importante. Y tienen centrales pequeñas, la central Virú, que son 10 megas, 20 megas, no es más. Necesitamos centrales del orden de 300, 400, 500 megas. Colombia, por ejemplo, tiene la central del Águila, que ha hecho de 1200 megas. Esa es la más grande que tiene ahora y están avanzando con otra más grande. La economía de Colombia está creciendo más rápido que la nuestra, pero estamos en el club. Somos el club, usted sabe que el club está México, Colombia, Chile y Perú. Entonces, es un club especial en el cual hay ciertas relaciones comerciales especiales que permiten la generación e inversión de capital mucho más rápido. Pero de entre esos 4, Colombia está avanzando en la parte de hidroelectricidad más. Chile ha tenido problemas serios por el tema ambiental, básicamente. Ellos han parado una central que tenemos en el sur. Buenos días, mi pregunta va a, usted mencionó que en el río Calificado tenemos más o menos una eficiencia de 30% por ahí. Mi pregunta va, ¿cuál es el motivo principal de por qué no está en el Perú a gran escala, ¿no? este tipo de riego, ya que en muchas ocasiones esto permite incluso, claro, como el tratamiento adecuado permite mejores cosechas, incluso mejores tiempos, ¿no? ¿Cuál sería el déficit que nosotros tenemos como país en este ámbito? ¿Y cómo es el futuro, no? Y si tiene una buena visión. Sí, mire, lo que decía era que la eficiencia del río actual en el Perú, en general, está en el orden del 30%, y eso es porque gran parte de la agricultura de la ciudad usa agua por gravedad. O sea, tiene un canalito, riega, inunda el terreno, y con eso riega, pasan 15 días, viene, inunda de nuevo, entonces ahí pierde mucha agua por filtración y por regoso. Entonces la idea es incorporar el río tonificado para que en vez de que tire agua, se lleva un reservorio y por una tubería usted ingresa el agua y le va entregando el agua a cada plantilla.
o como operación a la figura por asesor. El gran problema que tenemos es el tema de operación y mantenimiento. Nuestros agricultores, nuestros campesinos, no están acostumbrados a manejar ese sistema. Ellos están acostumbrados a ir a hacer el riego en la mañana, con su palana, abren la sequía, meten el agua y listo. Si usted lo quiere incorporar a un proceso de riego que necesita, tiene que aprender, oye, ¿cuál es la presión en la línea? ¿Es suficiente presión? Sí, ya no hay presión, suéltala, el caudal, ¿cuánto tiempo de riego? Entonces, y lo otro que es el mantenimiento. Los sistemas de riego por la presión se deterioran con el tiempo por la calidad del agua o por la características de los equipos y del clima. Hay muchos sitios de la sierra donde la temperatura baja, bajo cero, y entonces la salida del aspersor se taponea, se llena de hielo y entonces no funciona. Pero todos esos problemas tecnológicos tienen que resolver. Pero lo fundamental es no hay posibilidad de hacer mantenimiento y la parte de operación. Bueno, ¿qué implica eso? Que el riego por alcantarillado tiene un costo. Tiene un costo, pero que justifica de lejos el utilizarlo para aumentar la producción. Entonces, eso hay que demostrarle al campesino. Oye, vas a tener que hacer ese trabajo, vas a tener que comprar moneditas cada 3, 4, 5 meses, pero a la larga esto te va a permitir incrementar tu área de riego y te va a permitir complementar tu producción y con eso vas a ganar más plata y vas a poder cubrir esto y cambiar tu forma de trabajo. Y lo otro es que en nuestro país tenemos el gran problema de la micropropiedad, la propiedad parcelaria. Hay parcelas muy chiquitas. En otros países son extensiones muy grandes. Usted viene en Estados Unidos, en Nebraska, inmensa cantidad de tierra, pero no acá no, y son planos. Acá no, estamos en la sierra, entonces son propiedades muy chiquitas. Entonces hay que adaptarse a esas condiciones. Ese trabajo de adaptación del riego significado a las condiciones topográficas y de clima, es un tema que no hemos avanzado, desgraciadamente. No hemos avanzado, y eso sí tenemos que hacer, porque los agricultores de la sierra necesitan también incrementar su utilidad por el uso del agua. Ese es un punto importante. Hola, buenos días y muchas gracias por su ponencia. Y mi consulta era la siguiente, de que yo tenía entendido que los grandes proyectos así de infraestructura y sobre todo lo que viene a ser hidráulica, que se tenía la participación de los diseños y la construcción, lo que viene a ser ingenieros extranjeros, que las grandes obras acá en el Perú las ejecutaban las firmas de otros países, como no se puede decir Japón, Rusia, de diversos lugares, y que no tienen así tanta cercanía con los problemas tan personalizados que se tienen acá en el Perú. Y mi pregunta más que todo va, ¿cómo nosotros como futuros ingenieros de peruanos podemos participar en este futuro plan de infraestructura hidroeléctrico sobre todo? ¿Cómo nosotros podemos aportar a este cambio si es que las grandes obras son más que todo financiadas y ejecutadas por extranjeros? Sí, tiene razón. Acá hay un tema que es importante. La ejecución de grandes obras hidráulicas en el Perú ahora las maneja lo que llaman la NIN. Es una entidad del Estado que maneja la inversión pública en grandes obras de desarrollo de diseños, obras hidráulicas. El tema es que la NIN lo que hace es un contrato de gobierno a gobierno. Por el problema de la corrupción, lo que buscan es establecer un trato con un gobierno extranjero, puede ser Inglaterra, puede ser Canadá, Japón, le asignan el proyecto a ese país y ese país se encarga de desarrollar el proyecto. El tema está en que esos proyectos son grandes. Ahí la experiencia que he compartido, que me han compartido varios colegas, es que al final los ingenieros que vienen de fuera son los que dirigen el proyecto, pero al final requieren de profesionales peruanos que son los que hacen el trabajo. El otro problema es que subvalúan el trabajo de los profesionales peruanos. O sea, de un costo de 100, el personal peruano se llevará por 10, el resto se lleva
la empresa extranjera, la empresa vinculante, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los temas que tenemos que resolver en los próximos años. Hacer que la ingeniería nacional tenga un valor adecuado dentro del desarrollo de los proyectos, de los grandes proyectos. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos el know-how. Hay proyectos manejados por empresas extranjeras, lo he vivido con empresas europeas, que vienen y plantean soluciones que están descabelladas porque no funcionan con nuestra realidad. Entonces, ahí tienen que intervenir los ingenieros peruanos para decir, oye, esto no funciona, esto no va. De acuerdo a nuestra realidad, esto no funciona y esto debería hacerse así. Entonces, ahí recién funcionan las cosas. Y ese know-how debería valorarse. Y eso ya tenemos que trabajarlo y nosotros ser conscientes como ingenieros, cuando vayamos a un proyecto de este tipo, tenemos que valorarnos también. No podemos solicitar salarios pues muy limitados. Necesitamos tener mucho más fuerza como grupo para proponer salarios mucho más competitivos, ¿sí? Ese es uno de los temas que tenemos que resolver acá desde el punto de vista de la administración de proyectos de inversión en el Perú. ¿Sí? Ingeniero, primero permítanme felicitar y agradecer el tiempo que se ha tomado, así como la dedicación de poder impartir esta charla o capacitación o exposición magistral. Entonces, como bien lo menciona, existen diversos problemas en nuestro país. Los que ha evidenciado son a la vista bastante resaltantes. Me llamó la atención el aspecto de el tema de la extracción y cómo esos problemas de irrigación son precisamente bastante críticos, tanto en la costa como en la sierra y en todo el Perú en general, solo teniendo una parte de nuestro país adaptándose a este riego tecnificado. Así como, por ejemplo, la concientización que debemos tener para todos los pobladores que se benefician del río Rímac. Precisamente comparto esa visión que poco a poco este río parece más una cloaca. Entonces, mi pregunta iría por el aspecto de si usted tuviera la posibilidad de reestructurar, cambiar o implementar nuestro plan curricular en cuanto a los cursos y enseñanzas, ¿de qué manera lo haría? ¿Y qué objetivos plantearía para la rama de hidráulica en la UNI? Sí, gracias. Bueno, me permito dar algunas sugerencias a la que vos te lo preguntas. Miren, yo haría un primer curso, ya entrando a la facultad, un curso que sería como esto, ¿no? Un curso de realidad nacional, de realidad desde la perspectiva de la ingeniería hidráulica, cómo estamos en el país, qué hacemos, qué problemas tenemos y qué podemos abordar en los próximos años, para que ustedes estén parados y digan, oye, pero ¿por qué estudio así? Por eso. ¿Y por qué estudio hidráulica? Ah, por eso. Me gusta, pero ¿qué cosa? Sé dónde me voy a mover, cuál es mi campo de acción. Ese es uno de los puntos que quiero introducir en el curso. Segundo es hacer una currícula un poquito más flexible y lo que les he mencionado. Introducir cursos de electrónica y control, por ejemplo, en la currícula para que estén preparados para hacer sistemas de control y tener conozcan bien el manejo de señales digitales, el tipo de sensores y todo ese tema, ¿no? Ese es otro punto importante. Otro punto que yo sugeriría, pues, el tema de la currícula no puede hacerse muy grande tampoco, pero introducir entre los cursos, y esto de lo que he aprendido yo como mi experiencia. Yo tenía una formación muy ingenieril, soy muy de ingeniero. Eso es normal, como uno se va haciendo mayor. Hoy me decía, hace 25 años estuve en la UNI, después me fui, o sea, ya hace muchos años que tengo, pero lo que he aprendido en el Perú, el tema social es muy importante a la hora de formular un proyecto hidráulico. O sea, yo no puedo hacer mi proyecto hidráulico y después llevarlo a la realidad y decir, este va a ser el proyecto, y forman esta comunidad, que vamos a hacer ese proyecto. No, así no funciona la cosa. Usted tiene que ir, conversar con la gente, sacar ideas, ir arriba, hacer la elaboración y después llevarlo nuevamente. O sea, esa componente social en el Perú es muy importante, tiene mucho valor. No es lo mismo en Chile, no es lo mismo en México, no es lo mismo en Colombia.
En esos países la capacidad de Estado es más fuerte. O sea, ya viene un proyecto, la gente tiene que aceptarlo porque ya, okay. No, acá no. Acá te paran un proyecto, se acabó, no va. Entonces, pero para que pueda ser viable un proyecto, tienes que trabajar la parte social. Entonces los ingenieros debemos entender, no manejar porque no es nuestra tarea, pero entender la parte social en lo que es el desarrollo y la formación de un proyecto. Ese es un tema muy importante. Y lo otro, por ejemplo, yo como usted he visto que acá en la UNI está trabajando el tema, por ejemplo, esto de los fenómenos especiales, esas extremas sequías, lluvias extremas, por ejemplo, el Devil Flow, los flujos de sequía, los flujos de huaicos. Todo este es un tema que lo van a encontrar cualquier ingeniero que vaya en Perú, tanto en la costa como en la, va a encontrar el tema del huaico. Hay que prepararse y tener conocimiento del concepto, los Devil Flow que le llaman, o huaicos nosotros, para poder incorporarlos en el conocimiento, en la gestión. Entonces, esos proyectos, había un curso que se llamaba, yo estaba recursos cívicos, hacíamos varias de estas cosas y al final había un trabajo encargado. Entonces había que dar un trabajo sobre un proyecto específico a un grupo de estudiantes y formulaban su propuesta de desarrollo de proyecto. Y ahí conversar, ver, introducir todas estas ideas, todos estos elementos que son de la vida real, que a ustedes les van a ayudar cuando sean profesionales, ¿no? Entonces, el otro tema, que es más difícil, es el manejo, gestión de personal. O sea, cuando usted va creciendo profesionalmente en su posición de vida, usted llega, tiene que manejar gente, va a ser líder de un grupo, ¿no? Ese tema de liderazgo y de gestión de personal, que es un tema muy importante, es parte del software, ya no es de hardware, de formación. Entonces hay que estar preparado para uno entrar en la cancha y poder posicionarse y ser líder, ¿no? No solamente ser el ingeniero que da resultados, no, es posicionarse en la cancha, dar resultados y manejar a la gente, el grupo de trabajo, que la gente lo asuma uno como un líder, no como un jefe que manda y ordena, hay que hacer esto, pero no, la gente profesionalmente tiene que aceptar que usted es el jefe, pero no porque define el sueldo, no, sino porque la gente llegue, esa vinculación, esa formación, esa parte de formación, lo que se llama la parte no software, de la formación profesional de ingeniero civil. Eso es mi buenos días, ingeniero. En su exposición usted habló sobre recarga artificial de acuíferos. Bueno, sinceramente es la primera vez que escucho sobre este método, ¿no? Me parece muy interesante. Lo que quisiera preguntarle es, digamos, ¿en qué parte del Perú es donde más se necesitaría esta técnica? ¿Cómo más o menos es que funciona? ¿Y de dónde, digamos, se perdería el recurso hídrico? Ya que usted mencionó, creo que ICA, y bueno, en la costa al menos lo que son las precipitaciones no son tan buenas como podrían ser en la región de la sierra, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí, miren, el tema de recarga artificial de acuíferos es un tema que ya tiene muchos años, ¿no? Como lo mencioné, en la India, por ejemplo, han trabajado ya muchos años, en Estados Unidos también han trabajado, en eólicos. La idea es esta, ¿no? O sea, usted tiene una época seca durante el año, y como usted menciona, en la costa casi no llueve, ¿no? Pero hay una época del año en la cual el río crece, trae agua, mucha agua, y va, y eso se va, ¿no? Entonces, una cosa es agarrar, yo derivo esa agua, le saco los sedimentos, y después esa agua la utilizo para poder hacer mediante, pozos de inyección, o sea, con pozos a presión, o con zanjas, muchas zanjas de 3, 5, 10 kilómetros, zanjas muy profundas, de 5, 6 metros, o con pozas de 100 metros por 100 metros por 4 metros de profundidad, meto el agua ahí y el agua comienza a infiltrarse. Entonces, ahí hay un tema que es importante, que es la parte geológica. Necesitamos identificar desde el punto de vista geológico cuáles son las zonas en las cuales el suelo superficial tiene baja permeabilidad, de tal manera que el agua se pueda meter y filtrar. Entonces, ahí hay un componente geológico.
hay una parte muy interesante que me ha gustado, es la parte matemática, que es el flujo que usted mete en una zanja o en el mar, no se conecta directamente con el acuífero está abajo, a 20, 30 metros. Entonces, hay una zona que se llama no saturada. Flujo no saturado es un flujo que va desde la zanja, desde la poza hasta el acuífero. Llega al acuífero, ¿cuánto se puede demorar en llegar? No sé, pues, meses, no días, meses, porque la velocidad es muy lenta y es un flujo que depende de lo que se llama la diferencia de tensión superficial. Entonces, eso hay toda una teoría, de Phillips, hay modelos matemáticos, Tromes, como es el motivo para bloquearse ahí con flujo no saturado. Pero ahí el tema está en dónde conseguir personas cardiacas. Por ejemplo, Arequipa necesita hacer, porque el acuífero se le está yendo abajo, lo están usando mucho para poder hacer agricultura. Tacna también tiene un problema muy serio de acuífero. El acuífero de la Llarada se está yendo abajo y tiene intrusión marina y hay que meter agua ahí de recarga para controlar la intrusión marina y poder tener. Así, en la zona norte, en la zona hacia el norte de Chimbote, en Guarmey, en toda esa zona, por ejemplo, se puede hacer recarga artificial de acuífero. Entonces, se puede trabajar en el río Pisco también, que es otra zona interesante. Incluso se puede hacer yo he probado hacerlo en la zona andina, ¿no? En la zona andina llueve 3 veces al año, hago una zanja de 3, 4, 5 kilómetros de longitud, muy profunda, y meto el agua por ahí durante el periodo y el agua se mete. Entonces, la cantidad de recargas que puede haber es realmente poca, no se consiguen 20, 30 metros cúbicos, no, consigue usted 500 litros, 300 litros. Pero la ventaja es que eso ocurre y eso va a ser todos los años que llueva, todos los benditos años que vengan acá para el futuro, va a ocurrir eso. Entonces usted está incorporando un flujo en la zona no saturada que antes no existía. Entonces cuando usted introduce flujo no saturado, flujo en una zona no saturada, con el tiempo se forman lo que se llaman los canales preferentes de filtración. Y entonces se va generando un proceso físico para incrementar la población. Y ese trabajo, por ejemplo, hay que hacerlo. Pero los resultados son limitados en tiempo, en corto plazo, pero en largo plazo sí permiten establecer un flujo base, que se llama el flujo mínimo de los ríos de la época seca, cercanamente. Y ese es el caso de la Samuna, que está trabajando acá en la cuenca del río Río, ¿no? Entonces, ese es un tema muy interesante. Y la recarga artificial también, por ejemplo, lo usan los americanos ahora trabajando en un tema. La idea es, bien, tengo agua residual potable de la población, la trato y después la inyecto al acuífero. Entonces, después del acuífero, la saco del acuífero en torno de 200, 300 metros de aguas abajo y recupero agua superficial, subterránea, pero ya agua recargada que ha pasado por el acuífero. Eso están haciendo en Estados Unidos ahorita, en Arizona, hay un plan muy interesante. Pero ¿cuál es el problema que viene ahora? En el caso de aguas residuales, es que ahora el agua residual que recibimos tiene otros componentes, además de los físicos, de los orgánicos, químicos, y tiene hormonas. O sea, las hormonas son más difíciles de controlar. Entonces son sistemas mucho más complicados, son estructuras químicas más difíciles que no se adhieren normalmente a la matriz del suelo, sino que viajan y pueden continuar muchos cientos de metros. Entonces, ese es uno de los temas que ellos están investigando ahora, cómo recuperar agua residual para usarla como agua potable nuevamente. O sea, darle ciclo. Lo que hacemos ahora es agua residual, pero de agua residual la uso para agricultura. Eso es lo que hacemos. Grato poder estar presente. Mi consulta más que todo es acerca de la parte, lo que más me llamó la atención es de la parte de agricultura.
cuando usted menciona acerca de que hay un problema significativo en la parte de la costa y la sierra para lo que es la sequía. Entonces, desearía si tal vez usted pudiera profundizar un poco más sobre ello, ¿no? ¿Cuál sería el plan, en todo caso, en el Perú, en estas instancias? ¿Cómo es que se está trabajando en eso? Porque es un tema creo que muy importante para ver. Gracias. Sí, el tema de las sequías es un tema muy interesante de gestión y también de análisis. Lo primero que hay que trabajar en sequías es la prognosis de la sequía. Ustedes saben que en Perú llueve normalmente entre enero y marzo, abril. Es la época de lluvias en el verano. Entonces, hay agua en esa vertiente occidental y también en los Andes. Entonces, la idea es, con las herramientas tecnológicas que tengo ahora, ¿puedo yo pronosticar que este próximo periodo de lluvias va a ser un periodo de lluvias deficiente? ¿Va a ser un periodo de lluvia seco? ¿No va a haber lluvia? ¿Va a haber buena lluvia? ¿Buena cantidad de lluvia? ¿Es posible hacerlo? Ahora hay herramientas para hacer eso. Con un grado de aproximación. No sé, precisamente no, pero es con un grado de aproximación. Lo cual le permite a usted definir, por eso le hablaba de los umbrales, ¿no? O sea, va a ser un año muy húmedo, ¿ok? Va a ser un año húmedo, ¿ok? Va a ser un año seco, muy seco, ¿ok? El próximo periodo de lluvia va a ser un año muy húmedo, seco o muy seco. ¿Cuál? Entonces, hay posibilidades de saber en base a un modelamiento global. Es un modelamiento de todo el sistema de la dinámica global y son modelos, los modelos globales que se llaman ahora, para pronosticar cuál es el comportamiento del clima en los próximos meses. Ya no mañana pasado, en los próximos meses. Entonces se puede hacer primero eso. Digo, no es preciso, no es determinístico, es probabilístico, sí, me da un rango. Segundo es, si yo tengo previsto un año muy seco, de aquí al próximo año va a ser muy seco, entonces yo tengo que ya establecer qué mecanismos debo implementar para poder abordar un año muy seco. ¿Cómo uso aguas subterráneas? Ya no uso agua superficial. Voy guardando más agua en los reservorios. Voy construyendo reservorios pequeños para poder retener agua de la poca agua de lluvia que llegue. Priorizo los usos, qué usos son los más importantes, dónde está la mayor eficiencia del uso de agua y ahí la asigno para poder lograr una mayor eficiencia en el uso global del agua para el periodo que viene. Entonces, eso implica coordinaciones, implica establecer el mecanismo de trabajo de las distintas entidades que están encargadas de la gestión del agua, la participación de los usuarios, que es la parte más difícil, y que los usuarios se alineen con las políticas que uno quiere implementar para el caso de una gestión de sequía. Entonces, ese es un plan de gestión de sequía y hay que trabajarlo. O sea, en TANA se ha hecho un trabajo, hay todo un documento técnico, con modelamiento, con todos, pero eso desgraciadamente no se lleva a la práctica. Eso hay que llevar a la práctica, pasa un periodo de sequías, revisa usted el plan, ajusta, dice esto no funcionó, esto se funcionó, esto se ajustamos y vamos avanzando. Después de 10 o 15 años, usted tiene un plan mucho más cercano a la forma de manejar la gestión en las distintas condiciones de sequía. Pero como digo, todo parte por el tema de prognosis de sequía. Las herramientas tecnológicas que tenemos ahora nos permiten asegurar y que con decir que mañana este próximo periodo va a ser muy húmedo, sí, medianamente, pero no nos dice exactamente, pero sí nos previene de la posibilidad. ¿Sí? Ese es el tema. Le vamos a invitar al ingeniero de pelo a que tome su agüita, ¿no? Si nos habla de agua, para que sea un buen hidráulico. Bueno, ¿hay más preguntas? Buenos días, ingeniero. Quería agradecer por su exposición tan clara. Y mi pregunta va de la mano con la minería ilegal, ya que es un problema que ha aparecido en nuestro país desde hace muchísimo tiempo y sigue apareciendo. Ya que afecta a zonas importantes como son las cuencas. Y de ahí va mi pregunta. Al ser una cuenca contaminada por la minería ilegal, ¿cuál sería una estrategia adecuada para la recuperación hídrica de esta si la fuente contaminante sigue activa? Y aparte, que está fuera del control formal del Estado. Bueno, sí, como usted menciona, hay varios casos. Por ejemplo, Patás es un caso muy difícil, ¿no?
Ustedes vieron cómo mataron a los mineros ahí en nuestro cabo, ¿no? Los mataron los hermanos. Intervienen en cada momento, o sea, están empatadas, están en la zona donde yo fui a ver un proyecto en la turismo que se llama Los Chancas, el sábado, hace muchos años. El sábado hizo toda la gestión para hacer el proyecto y al final no se pusieron de acuerdo las dos comunidades que estaban cruzadas y se paró el proyecto. Pero ahora que he ido, el proyecto se ha invadido por mucho más. Ha entrado la minería ilegal y está aprovechando eso. Y pasaban los camiones, y yo le decía que me llevaba así, oye, ¿por qué están sacando material de ahí de esa zona? No los paran, no hay policía en la esquina que nos diga, oye, eso no puedes hacer. No, me dicen, tienen su info, así que pasa y se va. ¿A dónde lo llevan? A Arequipa, en Arequipa al proceso. O sea, es tal la situación de que hay gente que extrae material y lleva y lo procesa fácilmente. Entonces, y todos los pasivos ambientales que ellos generan no están todavía registrados. Incluso los pasivos ambientales de Madre de Dios están más o menos identificados, pero no están controlados, registrados. Entonces, a ver, dónde, qué áreas, qué volumen, qué parte del suelo, qué tipo de contaminación está dando, eso no está definido. Ese es un trabajo que hay que hacer. Y lo otro hay que entrar con fuerza, no queda otro. Lo digo, mi preocupación es que esta gente está teniendo cada vez más recursos económicos y van a tener más poder. Usted ha visto lo que pasa en México ahora con el narcotráfico. Los narcotraficantes en México casi tienen un ejército. Entran a un pueblo, toman el pueblo y ahí no hay ley. Ellos son los que ponen la ley. Decía un amigo, oye, entran aquí en el norte de México, entran a un pueblo, los narcos cercan la ciudad, van, matan a todos los que quieren, terminan todo y se van, no pasa nada. Los cuerpos aparecen en el basurero. Eso es lo que puede estar ocurriendo en el Perú, si es que no se controla esta minería, lo que es un motivo de 15 años. Y eso es terrible, ¿no? Entonces, el tema es identificar los pasivos ambientales que pueden estar generándose ya, y segundo, mecanismos de represión muy directa para evitar que esto suceda. No puede ser que un camión se pasee por toda la Panamericana llevando material sacado de una mina ilegal para procesarlo en otra planta que esté en Arequipa y no pasa nada, ¿no? Pasa 5 o 10 controles de la policía y no pasa nada. ¿Qué país es este? ¿Dónde estamos? ¿Cómo puede ocurrir eso? No puede, no debe ocurrir. Y ese es el otro control político que tenemos que mantener en los próximos años, si no, esto nos va a devolver. Nos va a devolver por lo que, básicamente por el poder económico que están logrando, ¿no? Ese es el método. ¿Alguien más? Antes de extender la gratitud al expositor, señor presidente, permítame, fuera del libreto, José, ¿cuáles son tus recuerdos de tu vida académica en la Universidad Nacional de Nigeria? Bueno, hay varios recuerdos, por supuesto, pero yo dictaba el curso de mecánica biosuma, y según mis alumnos yo era un poco exigente, entonces llevaba mi curso de biosuma y se tenía por 20 alumnos, y yo y otros colegas tenían pues 50 alumnos, y yo no, ¿por qué la gente no le gusta el curso? ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que yo era un poco exigente con los otros, ¿no? Entonces hablaba mucha gente. Bueno, era un poco mi característica. Y ese es uno. Lo otro es que en el departamento de hidráulica hicimos un grupo muy interesante, muy bonito de maderería. Después logramos hacer algunos proyectos de la universidad hacia afuera, con el ingeniero Eduardo también. Después logramos salir de la universidad a hacer proyectos, ¿no? Para llevar a los estudiantes también. Entonces eso me parece interesante. Y lo otro es que pues era en esa época de mi vida yo enseñaba en la uni, en la agraria, y dábamos cursos en San Marcos,
y tenía que hacerlo porque pues, los ingresos se nos eran bajos, ¿no? Entonces necesitaba hacer porque me invitaba por aquí y por allá para poder. Y esa es una de las razones por las cuales tuve que irme hacia el sector minero. Pero fue una etapa muy bonita, aprendí mucho. Aprendía mucho porque así como ustedes en charla, muchos estudiantes me preguntaban y me hacían, yo después iba a mi casa y me ponía a estudiar, ¿no? Y podía introducir cosas nuevas en mis cursos. Introdujo el concepto de variable compleja, el curso de diferencias, análisis sensorial, todas esas cosas. Y me gustaba, pues eso, o sea, era una cosa bonita, ¿no? Pero es una satisfacción muy grande que tuve en esta etapa de mi vida, pero después tuve que mirar pues, hacia la minería, ¿no? Y viví en la minería una burbuja, porque vivía en un campamento. Viví casi 15 años en un campamento, pues 5 años vivía en Lima, pero 15 años viví en un campamento y pues no había pues mayor preocupación ahí. Todo el día trabajando, con un carro, con mi casa, con todo, así que me alejé del mundo y solamente venía a Lima a ver a mi familia por 2 semanas, pero cambió mi vida desde una vida muy agitada, con los estudios, realizando unos cursos en la noche, en la mañana, yendo a San Marcos, yendo a la uni, yendo a San Marcos, a Molina, al curso. Tenía un carrito viejito que por ahí me ayudaba y se me quedaba. Y me gustaba. Una vez estaba entrando en clase y salía y mi carro no encendía, pues era viejito, entonces los alumnos me ayudaban a empujar mi carro para que prenda, ya salía. Eso me da mucho gusto porque hay un espíritu de solidaridad de ese tipo que logramos tener como estudiantes, era muy bonito, ¿no? Y eso siempre, siempre. Muchas gracias, José. Muy emotivo y reflexivo las palabras finales, ¿no? Bueno, ¿qué nos quedó? Testimoniar nuestra gratitud al orador y también una exhortación a ustedes jóvenes. Ustedes han venido por una nota, ¿no? No han venido por nota, ¿no? Han venido más bien porque quieren recibir, ¿no? Ese estímulo. Los docentes de la facultad en el área de hidráulica nos sentimos muy comprometidos con esa misión que tiene un docente. Compartir lo poco o mucho que conocemos, digamos lo poco, pero más que nada, ¿no? Sembrar en ustedes ese cariño, esa pasión que demuestra nuestro expositor invitado, el ingeniero José de Pierma, para quien quiero pedir un fuerte aplauso. Bueno, el ingeniero de Pierma tiene una labor muy activa y a veces circunstancialmente tiene que alejarse del país. Quisiéramos tenerlo a veces así en contacto con él, ¿no? Creo que va a ser posible, ¿no, José? Entonces, para llevarnos un bonito recuerdo, les invito a que... ¿Dónde está Gabriel? Gabriel, pueden ver una foto del conjunto, tú nos enseñas cómo se hace. Pero una foto de aquí para allá, con todos, para que salgan todos. ¿Y sabe igual? Los docentes también
Acá también veo que hay docentes de hidráulica que están atrás, por favor, no se Pero ellos ocultan su los docentes en esta primera fila. Los docentes en esta primera fila, los estudiantes a partir de la segunda fila, por favor. Ok. ¿Nos sentamos, Gabriel? No, parado. Parado, hay que seguir. Ya, y saludando con Y la... la señorita secretaria de INEPEN también tiene que salir, ¿no es cierto? Docentes. Ahí están los docentes. Romero. Se ha ido, creo que Romero. Y tenía la voz. Ok, y saludando con la mano derecha, ¿sí? Amigos. 3, 2, 1. Sigan sonriendo, por favor. Una más. Ya está. Gracias. Ahora queda con los-